Muy buenas tardes, estimados participantes, y muy buenas tardes, estimada doctora Noelia. Sean bienvenidos al desarrollo del Diplomado de Derecho Procesal Civil. El día de hoy tenemos el enorme placer de contar con la participación de la doctora Noelia Piscoya, quien abordará el tema proceso de conocimiento. La doctora Noelia Piscoya es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es asociada del estudio Echecopar y se especializa en arbitraje, derecho procesal, litigios, prevención y solución de controversias. Estimada doctora Noelia, le agradecemos enormemente su presencia en el diplomado y sin más que agradecerle, le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Yasmin. ¿Me das unos minutos para poder proyectar la presentación que tenía? A ver. Sí, claro, doctora. Sí, gracias. No sé si me podrían confirmar si se ve correctamente. Sí, sí se ve, doctora. Más bien, bueno, podría ponerlo en presentación de compartir para que se aprecie la pantalla completa. Sí, lo tengo así. No sé si no se ve de manera completa la pantalla. Lo tengo ya en presentación, No, ¿no? sí, no, no se aprecia, doctora, A todavía. ver, voy a salir otra vez. A a ver, nuevamente comparto. A ver. Ahora sí. Sí, doctora, ahora se puede apreciar de manera completa. Ya, perfecto, muchas gracias por tu ayuda. Como bien han señalado, el tema del día de hoy en específico de la ponencia es, digamos, ese tema tan grande y rico que es el proceso de conocimiento, o como comúnmente también se llama el proceso modelo por excelencia, que ya pasaremos a ver por qué, digamos, con la explicación de los siguientes slides. Mi nombre es Noelia Piscoya y como bien se ha señalado, soy asociada del estudio Chicopar y precisamente trabajo en el área de litigios y digamos, con ese conocimiento adicional que podría tener por la propia práctica, vamos a comentar también un poco más sobre este proceso en específico. Bueno, antes de entrar al tema del proceso de conocimiento como tal, me parece importante remontarnos previamente a cuáles son las clasificaciones que existen de los tipos de acciones. Y en ese sentido vamos a ver que existen tres tipos de acciones, que son las acciones de cognición, las ejecutivas y las cautelares. Precisamente, las acciones de cognición son digamos, este grupo macro que va a enmarcar al proceso de conocimiento. Y este tipo de acciones se hacen referencia a que este derecho se ve sometido a un juicio y que posteriormente conduce el pronunciamiento por parte de un juez a una decisión final sobre el fondo de una controversia que precisamente inicia con la pretensión del demandante. Además de este tipo de la acción de cognición, perdón, existen también, como ya les mencioné, las acciones ejecutivas, que en este caso se refieren a la actividad con la cual los órganos judiciales tratan precisamente de dotar de este carácter coactivo algún tipo de decisión y finalmente pueda tener un resultado en los hechos y en la realidad. Precisamente sería este resultado un resultado equivalente al que debería haber producido otro sujeto, si es que este sujeto por, digamos, iniciativa o voluntad propia decidiera realizar el cumplimiento de algún tipo de obligación que se encuentre a su cargo. Sin embargo, como no existe esta voluntad de este sujeto, es que se recurre pues a un tipo de acción ejecutiva por parte de un juez, quien a través de una ejecución forzada modifica pues una situación de hecho existente a favor de determinada situación jurídica.
Y finalmente tenemos las acciones cautelares que están destinadas a asegurar, garantizar determinado resultado que se pueda obtener a través de una acción de cognición, que es la que hemos mencionado inicialmente, y pretende pues la ejecución a través de la cautela, ¿no? Que pretende realizarse respecto de una finalidad que garantiza un resultado en específico dentro de digamos, un proceso principal. Entonces, teniendo en mente estos tipos de acciones, como comenté inicialmente, el proceso de conocimiento se encuentra dentro del primer grupo, que son las acciones de cognición. Entonces, vamos a ver pues que las acciones de cognición no solo contienen al denominado proceso de conocimiento, sino también a los otros dos tipos de procesos que no van a ser objeto de esta ponencia, pero vale la pena mencionar que se encuentran pues dentro de este grupo macro, que son el proceso abreviado y el sumarísimo, pues, digamos, el hilo conductor común a través de estos procesos, tanto el conocimiento, el abreviado y el sumarísimo, es que a través de estas tres vías se busca un único objetivo, que es que se obtenga una decisión de un juez sobre el fondo de una controversia que se inicia pues a través de una pretensión contenida en una demanda. Sin embargo, como vamos a poder ver específicamente respecto al proceso de conocimiento, la existencia de cada uno de estos procesos, tanto conocimiento abreviado y sumarísimo, tienen una finalidad distinta y precisamente por esta finalidad distinta es que vamos a ver características distintas en cada uno de ellos, específicamente en el proceso de conocimiento, que digamos a grandes rasgos y ya para adelantar un poco el tema, implica una mayor duración procesal, puesto que las materias que se discuten dentro de este tipo de proceso así lo amerita. Entonces, ya dentro de lo que es materia de la ponencia concretamente, tenemos al proceso de conocimiento. En primer lugar, vamos a tratar cuál es la noción y la finalidad de ese tipo de proceso, y vamos a ver que todo, así como cualquier tipo de proceso, va a surgir y tener, digamos, su génesis cuando existe o nace una controversia jurídica relevante entre dos sujetos. Precisamente el nacimiento de esta controversia, conflicto que requiere tener un resultado o una decisión final para poder zanjarla, es que surge, digamos, la necesidad de que un tercero imparcial le pueda dar una solución de manera definitiva. Y precisamente esta solución con la cual se zanja la controversia es la conocida sentencia respecto de la cual el juez va a poder emitir un pronunciamiento sobre el fondo y va a declarar a quién le corresponde o no el derecho que ha sido objeto de demanda. Entonces la idea principal, digamos, para iniciar un proceso es la existencia de una controversia que sea jurídicamente relevante, y por eso es que en este caso hemos subrayado y resaltado cuál es, digamos, el origen de este tipo de proceso. Y bueno, ahí la imagen que más o menos, y obviamente da luces de esta idea inicial y principal. En ese sentido, vamos a ver que ya habiendo, digamos, surgido, nacido una controversia entre dos sujetos, una controversia con relevancia jurídica, el proceso de conocimiento va a tener como finalidad tutelar derechos. ¿Y cuál va a ser la diferencia y la característica, digamos, que lo aleje de los procesos que también están dentro del tipo de acción de cognición, que son el abreviado y el sumarísimo? Es que en este tipo de proceso, el proceso de conocimiento, el derecho o los derechos que se encuentran, digamos, en disputa son derechos materiales complejos. Y al ser complejos, precisamente van a requerir una mayor cognición por parte de este tercero imparcial que viene a ser el juez para poder finalmente emitir una decisión.
Y como va a requerir mayor cognición, evidentemente se va a requerir también una mayor duración del proceso para poder llegar pues, a una decisión que genere cierto tipo de certeza. Entonces vamos a ver que este tipo de proceso está orientado al trámite de controversias que tengan gran complejidad, que tengan gran importancia social, económica o incluso una trascendencia jurídica, y que por lo mismo hacen y exigen pues a la forma de cómo es que se plantea un proceso, una mayor dedicación por parte del juez, que se realicen mayores actos procesales en el transcurso de este proceso, y que obviamente, como mencioné, digamos, al señalar el párrafo previo, se va a traducir de manera inevitable en un mayor plazo, en un mayor tiempo, que en su conjunto pueda durar un proceso. Y digamos, a grandes rasgos, y ya lo veremos más adelante también, tenemos procesos de conocimiento, al de nulidad de acto jurídico, o algún proceso referido a obligación de dar suma de dinero, indemnizaciones también por montos altos, reivindicaciones, entre otros que más adelante también señalaré. Bueno, en nuestro ordenamiento jurídico, la procedencia de este tipo de proceso está claramente definido en el Código Procesal Civil, como no podría ser de otra manera, y es específicamente el artículo 475 que establece qué tipo de proceso va a ser tramitado a través de un proceso de conocimiento ante juzgados civiles. Y tenemos concretamente 5, que son los que podemos ver en la pantalla. En primer lugar, va a ser tramitado a través de un proceso de conocimiento aquellos que no tengan una vía procedimental, no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales, y además cuando por su naturaleza, complejidad de la pretensión, el juez considere que sea atendible su tramitación a través de este tipo de proceso. Precisamente en este numeral 1, que hace referencia a ese artículo, podemos ver cómo es que se ha tenido en consideración, digamos, la naturaleza del proceso que, como explicaba inicialmente, nace a partir de una controversia con relevancia jurídica que exige darle solución a una materia de gran complejidad. Entonces, este primer numeral recoge esta, digamos, necesidad que existe en la realidad para poder tramitar un proceso, y señala expresamente ya en la ley que van a ser procesos de gran complejidad los que se tramiten a través de esta vía. El numeral número 2, tenemos ya, digamos, la determinación de la competencia a través de un carácter o un criterio objetivo, que es la determinación a partir de las unidades de referencia procesal. Y nos dice que la estimación, digamos, de la controversia patrimonial del petitorio que sea mayor a 300 URPs, va a ser objeto del proceso de conocimiento. Entonces, digamos, a modo referencial y para poder aterrizarlo a este año, tenemos que la UIT es o equivale a 4.950, por ende una URP que es el 10% de la UIT va a valer 495. Y más o menos, y de manera referencial, las 300 URPs a las que hace referencia este artículo tienen un equivalente en soles a 148.500 soles. El tercer numeral establece también que van a tramitarse a través del proceso de conocimiento aquellas controversias que sean inapreciables en dinero o haya o exista dudas sobre su monto, y siempre y cuando, a criterio del juez, éste lo considere atendible. En el numeral 4, hace referencia a que el demandante considere que la cuestión debatida solo es de derecho, es decir, si la materia que es sometida a decisión del juez requiere pues un debate en tema jurídico, específicamente de derecho, que amerite, ¿no?, que se tramite a través de este proceso. Y finalmente el artículo 475 establece
que van a ser tramitados o tramitadas todas las materias que expresamente la ley señala. Bueno, ya habiendo dado como un panorama general, vamos a entrar ya de manera específica y a tratar de entender cada uno de esos numerales. Comencemos por el primero. Bueno, aquellas materias que no estén atribuidas, ¿no?, a otros órganos jurisdiccionales, no tengan una vía procedimental específica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, no tienen una vía procedimental propia, el cambio de nombre, el mejor derecho de propiedad, por citar algunos. La norma también deja a discrecionalidad del juez asumir dicho procedimiento cuando la naturaleza o la complejidad de la pretensión así lo justifiquen, como ya lo hemos mencionado. Y para tales efectos es importante, digamos, tener en cuenta el caso de la pretensión sobre extinción de hipoteca, que está regulada en el artículo 1122 del Código Civil, o también el referido a la excesiva onerosidad de la demanda, que para tales efectos también podemos revisar el artículo 1440 del Código Civil. En relación al numeral 2, tenemos pues que la razón de ser de la determinación de las URPs obedecen a un tipo de competencia objetiva por cuantía, ¿no? Ello va a implicar, como se mencionó previamente, que si el petitorio de la pretensión tiene una estimación patrimonial superior a esas 1000 URPs, sí o sí se debe recurrir a esta vía procedimental. Digamos, no hay más que determinar que un cálculo matemático de la cuantía de la pretensión. Y para el cálculo de la cuantía, se debe tener en cuenta lo regulado en el artículo 11 del Código Procesal Civil. Es decir, por ejemplo, si nos encontramos en un caso de pretensiones referidas a derechos reales, precisamente va a ser, digamos, el derecho real sobre el que recaiga, digamos, o al que se refiera, perdón, un bien, el que va a determinar la cuantía de la controversia. Es decir, vamos a tener que valorizar, por ejemplo, bienes inmuebles, muebles, para poder determinar si nos encontramos o no en este rango de URPs que establece el Código Procesal Civil. Entonces, como mencioné, la cuantía se va a determinar sobre la base del valor del inmueble vigente a la fecha de la interposición de la demanda. Y precisamente para ello, digamos, si se quiere ahondar más, podemos ver lo que establece el artículo 12 del Código Procesal Civil. Precisamente este tipo de criterio, digamos que es un criterio objetivo, permite que los conflictos que tengan una mayor significancia a nivel, digamos, o desde el plano económico, puedan ser debatidos en una vía procedimental de conocimiento. Es decir, dado el impacto económico o la importancia patrimonial que puede tener la controversia para las partes, requiere o amerita que éste sea tramitado precisamente a través de un proceso de esta naturaleza. El numeral 3, como se mencionó, hace referencia a aquellas controversias respecto de las cuales sea imposible apreciarlas, digamos, económicamente, o exista algún tipo de duda o incertidumbre sobre el monto que esté en juego. Entonces, por evidentes razones, a diferencia del numeral precedente, en este caso no se aplica un criterio objetivo referido a una cuantía para fijar la competencia, sino que se va a proceder con la designación del juez civil directamente bajo la tramitación de esta vía procedimental de conocimiento. Para ello debemos tener en consideración que, por ejemplo, las controversias surgidas en el plano o en la materia de derecho y familia, por lo general no están vinculadas a temas patrimoniales. Por el contrario, hacen referencia en la mayoría de sus casos a temas de derecho civil no patrimonial, por lo cual hace que esta misma naturaleza no patrimonial sea inapreciable de manera económica y por ende también invaluables en este ámbito.
Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a un divorcio, digamos, o causales de divorcio, como veremos ya en un ejemplo casi al finalizar esta ponencia, vamos a poder ver que no nos estamos refiriendo o no existen necesariamente, o en la mayoría de sus casos, cuestiones patrimoniales, y por ende, digamos, este sería un caso muy apropiado para poder decir que el numeral 3 se aplicaría, ¿no?, en situaciones en las que evidentemente la materia no resulta apreciable o valuable económicamente. El numeral 4 hace referencia, como se mencionó también, a una materia que el demandante considera que deba ser debatida en este tipo de procesos. Y en este punto es muy importante tener en cuenta que la calificación de la naturaleza de la controversia no va a ser, digamos, un criterio arbitrario o antojadizo del demandante, que va, digamos, a plantear o postular una pretensión, sino el contenido de esta pretensión. Independientemente de lo que el demandante considere o no considere respecto a la calificación digamos, de la naturaleza de la controversia, es lo que el contenido de la controversia en sí misma va a dictar, digamos, el criterio del juez. Entonces, en aplicación, y para eso es oportuno tener en cuenta lo que establece el artículo 6 del Código Procesal Civil, digamos, para tratar de sustentar esto de que no es solo un criterio antojadizo de una de las partes, es que la competencia no puede modificarse por la mera calificación o arbitrio de una de las partes. Es decir, que no será, disculpen, que no será, digamos, el demandante, sino el contenido de la pretensión en sí misma lo que va a determinar su calificación, independientemente de lo que en un inicio el demandante considere o no. Va a ser el juez quien analice si efectivamente esta cuestión, por su naturaleza, pueda ser debatida en un proceso de conocimiento. Finalmente, en el numeral 5 establece o tenemos que el proceso de conocimiento va a tramitarse, digamos, materias que específicamente lo señale la ley. Y para eso tenemos que, digamos, entre asuntos contenciosos, los previstos expresamente por, digamos, una norma con rango de ley son, entre otros, los siguientes. Es a modo de ejemplo. En primer lugar tenemos la separación de cuerpos o divorcio por causal, que están regulados entre los artículos 480 al 485 del Código Procesal Civil. También está la nulidad o anulación de actos o contratos celebrados por administradores de las fundaciones. Para ello podemos apreciar lo establecido en el artículo 104 del Código Civil. En tercer lugar, desaprobación de cuentas o balances y responsabilidad por el incumplimiento de deberes de los administradores de fundaciones. También en el artículo 106 del Código Civil, desaprobación de cuentas en caso de liquidación de comité, artículo 122 del Código Civil, ineficacia de actos onerosos, que está previsto en el artículo 200 del Código Civil, invalidez de matrimonio, que está en el artículo 281 del mismo cuerpo, la desaprobación de cuentas del tutor, artículo 542 del Código Civil, la petición de herencia y declaración de heredero, artículo 664 del Código Civil, la desaprobación de cuentas de la albacea y en general todo lo relacionado a ello en el artículo 794 del Código Civil, la nulidad de partición de herencia en caso de preterición de algún sucesor, en el artículo 865 del Código Civil. También tenemos los siguientes, y digamos que ya no están relacionados a lo previsto en el Código Civil, sino también en la Ley General de Sociedades, que en este caso hace referencia a, digamos, a materias referidas a nulidad de acuerdos de Junta General de Accionistas,
Para ello vemos el artículo 150, o el pago de acreencias posterior a la extinción de una sociedad, según lo previsto en el artículo 422. Y bueno, con esta primera, digamos, parte de la ponencia podemos ver que ya hemos pasado desde cuál es, digamos, este grupo macro de tipo de acciones dentro del cual se encuentra este proceso que es objeto de lo que estamos discutiendo ahora, cuál es la noción y finalidad del proceso, qué tipo de materias se discuten, que digamos si tenemos un cuerpo normativo que es el Código Procesal Civil, que específica y de manera expresa señala, digamos, cuándo nos vamos a tener que someter a esta vía procedimental. Y como ya hemos repasado en este momento son cinco supuestos, y existen, digamos, varios criterios que cada supuesto resguarda para que cualquier parte pueda evidentemente como que realizar el análisis si se encuentra o no dentro de este supuesto de hecho que la norma califica, digamos, como procedente para un tipo de controversia que se someta o deba ser sometido a este tipo de proceso. Bueno, y bastante ligado a lo que hemos venido conversando está lo que es la competencia, ¿no? Como hemos hecho referencia, existen varios criterios de competencia y es el artículo 475 que tanto hemos mencionado previamente, el cual determina la competencia de un juez civil que va a poder ver esta materia y finalmente emitir un pronunciamiento con calidad de cosa juzgada. Y además de ello, digamos que son los criterios para determinación de competencia, tenemos otra característica muy importante del proceso de conocimiento, que son los plazos extensos, que precisamente es una característica tan relevante de este proceso, en tanto le da, pues, digamos, una mayor cognición al juez o al juzgador para que emita una decisión. Y precisamente, digamos, el artículo que regula esta característica es el artículo 478 del Código Procesal Civil, y vamos a poder ver en este artículo que el proceso de conocimiento se caracteriza por ser aquel que tiene los plazos más amplios dentro de los tres procesos que mencionamos inicialmente, y que precisamente este plazo más amplio de duración del proceso se da para que pueda tener lugar también la realización de diferentes actos procesales que por la complejidad o importancia de la materia amerita. Y bueno, en relación al tema del plazo, digamos, que se desprende de este plazo tan amplio que toma lugar en todo proceso de conocimiento, existe una regulación, digamos, concreta y que vale la pena hacer referencia, y es el denominado plazo especial del emplazamiento que se da en los procesos de conocimiento. Y para ello, va a ser importante remitirnos a lo que se establece expresamente en los artículos 435 y 479 del Código Procesal Civil, que regula una suerte de plazos máximos para el emplazamiento. Y tenemos dos plazos. En primer lugar, un plazo de 60 días para el emplazamiento del demandado que se halle fuera del territorio peruano, fuera del país, y también vamos a tener un plazo de 90 días si es que este demandado estuviera fuera del país o se tratara de una persona indeterminada o incierta. Entonces, podemos ver que en relación a este último supuesto sobre la indeterminación de las personas que son demandadas, el emplazamiento, y así lo exige el Código Procesal Civil, debe alcanzar a todos los que estén habilitados para contradecir, es decir, contestar la demanda, y este emplazamiento se deberá hacer mediante edicto, conforme también a lo exigido por el propio Código Procesal Civil en los artículos 165 al 168. Y evidentemente ello se hace bajo el apercibimiento de nombrárseles curador procesal, puesto que obviamente tienen, digamos, el derecho de defensa y no pueden encontrarse desprotegidos o desamparados del mismo.
Y precisamente, digamos, un tema que es tangencial, digamos, al proceso de conocimiento, pero que es importante tener en cuenta en relación a esta regulación especial del plazo del emplazamiento, es que debemos recordar que toda demanda o el traslado de la demanda responde a un principio de igualdad, que es el que gobierna todo proceso. Más allá de que sea o no un proceso de conocimiento, este principio de igualdad debe estar presente y debe estar resguardado por todo juez. Y que se resume a su vez en la fórmula de auditar alter partes, que se deben oír a todas las partes. Y digamos, ya con el traslado de la demanda, evidentemente se estaría garantizando el justiciable, en este caso, digamos, tanto a una persona que se halla fuera del territorio peruano, o cuyo conocimiento de quién es sea, digamos, incierto, se le da la oportunidad, posibilidad de que ejerza su derecho de defensa, y pudiendo eventualmente pues también ejercer su derecho de contradicción respecto de cualquier pretensión que plantee un demandante. Y para ello, digamos ya para finalizar este pequeño paréntesis, se debe tener en cuenta lo que establece el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que regula, digamos, el derecho al debido proceso. Bueno, digamos, ya para tener un conocimiento, para tener, digamos, un mayor alcance de gráficamente cómo es que se aprecia un proceso de esta naturaleza, es que he planteado, digamos, he tratado de ser esquemática, conforme a lo que establece el Código Procesal Civil, cómo es que se desenvuelve, se desarrolla el proceso de conocimiento. Entonces, tenemos que inicia el proceso, y todo proceso en realidad inicia con la demanda. Digamos, el origen es la existencia de una controversia con relevancia jurídica. El propio Código Procesal establece que, digamos, existe 30 días en el artículo 478 para que la contraparte, el demandado, presente su contestación de demanda. Y digamos también de manera paralela está el plazo para la formulación de tachas u oposiciones, que en este caso es de 5 días para que se propongan y también para que sean absueltas por la contraparte. De igual manera tenemos la formulación o la deducción de excepciones, y para este caso se les concede el plazo de 10 días hábiles para tanto proponerlas como para absolverlas. Posteriormente a, digamos, el planteamiento de excepciones, hechas suposiciones, su resolución, vamos a tener, digamos, la emisión del auto de saneamiento, que establece, digamos, la validez de la relación jurídico-procesal, y, digamos, el Código Procesal Civil también establece un plazo de 50 días para la realización de una audiencia de pruebas. Ello puede ser advertido en el artículo 478. Todo lo que rige a la audiencia de pruebas lo podemos encontrar en el artículo 203, y también el código nos dice que existe un plazo de 50 días para la emisión de una sentencia. Ahora bien, en un mundo ideal, evidentemente, todos estos plazos deberían cumplirse y todo proceso sería muy rápido. Sin embargo, también existe, digamos, más allá de lo que la norma recoge, lo que el Código Procesal expresamente establece, existe también lo que la propia realidad del país nos dice, ¿no? Y es que evidentemente el Poder Judicial tiene una excesiva carga procesal, que hace prácticamente imposible, por ejemplo, el obedecer a este plazo de 50 días para la emisión de una sentencia. En muchos casos transcurren incluso años para que un juzgado, un juez, pueda emitir en primera instancia una decisión, y evidentemente estos plazos, que en principio resultan y suenan muy razonables, terminan, digamos, careciendo de cualquier valor, porque en la realidad suceden cosas muy distintas que de alguna u otra manera terminan perjudicando pues al cumplimiento de un interés o a la satisfacción de un interés que pueda tener cualquiera de las partes en un proceso.
Y bueno, con la emisión de la sentencia, tenemos, bueno, tienen cualquiera de las partes el plazo de 10 días para poder apelar dicha decisión. ¿Qué pasa entonces ahora con un proceso que ocurra con reconvención? Bueno, inicia nuevamente con la demanda, se le otorga a la contraparte el plazo de 30 días para poder contestarla. Tiene también 30 días para formular una reconvención en contra de la pretensión del demandante. También le da la posibilidad al demandante de contestar la reconvención y posteriormente, digamos, a las contestaciones de las pretensiones de cada una de las partes, si las existiera, se va a emitir un auto de saneamiento. Y nuevamente tenemos esta regla, ¿no?, de la audiencia de pruebas y la emisión de la sentencia en los plazos que ya previamente he mencionado, que también, como mencioné, resultan careciendo de valor en la realidad porque en muchos de los casos, por no decir en todos, ese plazo se excede largamente. Y en el caso, digamos, de un proceso que además tenga dentro de la formulación de excepciones, nuevamente comenzamos con la demanda, se da la posibilidad de que se conteste y también se da la posibilidad de que se formulen o deduzcan excepciones en el plazo de 10 días hábiles, y esto lo regula el artículo 478. Y nuevamente la misma dinámica de la emisión del auto de saneamiento, previamente habiéndose contestado las excepciones y siendo resueltas estas, fijación de puntos controvertidos, la audiencia de pruebas y finalmente la sentencia. Y digamos, estos son los tres escenarios que podemos advertir que existen en todo proceso de conocimiento, siendo el primero, digamos, un escenario más simple, sin reconvenciones, sin excepciones, y ya, digamos, si le queremos añadir cada una de estas cuestiones que están tanto en la potestad de cualquiera de las partes para formular reconvención o deducir excepciones, el proceso se va complejizando, no solo en cuanto a materias que se discuten sobre el fondo, forma del proceso, sino también en cuanto a los plazos que claramente se ven excedidos a los que expresamente puede establecer el Código Procesal Civil, y en muchos casos pues los procesos duran bastantes años. Y tenemos también el caso de un proceso ya en el que también se formulen tachas. Nuevamente iniciamos con la demanda, se les da paralelamente al demandado el plazo para contestar y también para formular las tachas, y nuevamente la misma dinámica del autosaneamiento, previa absolución de las tachas, fijación de puntos controvertidos, audiencia de pruebas y finalmente la sentencia. Bueno, ya hasta este momento hemos tenido, digamos, a grandes rasgos, cuál es la lógica, cuál es la noción, finalidad de todo proceso de conocimiento. También hemos conocido cuáles son los requisitos de procedencia para la determinación de la competencia de un juez para conocer o abocarse a la causa de una materia que amerite ser conocida en esta vía procedimental. Hemos visto los plazos, que evidentemente la característica de este proceso es que son plazos extensos, una regulación especial para un plazo especial precisamente de emplazamiento, y también cómo es que de manera estructurada el Código Procesal Civil ha previsto la realización de un proceso de conocimiento desde, digamos, un punto de vista de un proceso de conocimiento sin la formulación de reconvenciones, excepciones o tachas, y así hemos podido avanzar también en los distintos escenarios en los cuales estos también pueden desarrollarse, y hemos visto que con la incorporación de cada uno de estos, el proceso puede extenderse con mayor medida y volverse más complejo, tanto en
cuestiones de fondo como en cuestión, digamos, de plazo en sí mismo. Y como hemos mencionado también al hacer referencia a qué tipo de materias pueden ser sometidas a un proceso de conocimiento o ser resueltas en esta vía procedimental, uno de los tantos procesos que hemos podido apreciar es el proceso de divorcio por causal, que digamos está enmarcado dentro de lo que es el derecho de familia y que sí o sí debe ser tramitado en la vía del proceso de conocimiento. Bueno, ahora vamos a ver, digamos, a grandes rasgos de qué va un proceso de divorcio en el contexto, evidentemente, de un proceso de conocimiento. Bueno, para conocer un poco más y adentrarnos dentro de esta materia, vamos a advertir o a ver cuáles son las causales que habilitan a cualquiera, digamos, de los cónyuges a poder plantear una demanda de tal naturaleza. Y bueno, la función de las causales o causas de todo divorcio no se reducen solo a provocar una declaración, digamos, de divorcio, de separación de los cónyuges, sino también está enfocada a determinar el sentido en el que ha de pronunciarse el juez. Es decir, el divorcio va a dar origen a la disolución de un vínculo, que es el vínculo de los cónyuges, pero además va a precisar o determinar la culpabilidad o inocencia de los esposos que litigan. Es decir, si la causal que uno de ellos va a invocar es o no cierta y si el cónyuge culpable, en este caso, efectivamente ha incurrido en esa causal que amerite la disolución del vínculo. Bueno, ¿y cuáles son las causales de divorcio? Estas causales se encuentran previstas expresamente en el Código Civil y vamos a pasar a ver una de ellas. En primer lugar tenemos el adulterio, que es, digamos, la causal más conocida, que permite la invocación o el planteamiento de una demanda de esta naturaleza, y para ello podemos ir o recurrir a los artículos 333 y 349 del Código Civil. También está la violencia física o psicológica que ejerza cualquiera de los cónyuges en agravio del otro, y veamos o vamos a ver esta causal prevista en los artículos 333 y 349 también del mismo código. Otra causal es el atentado ya, digamos, no solo contra la integridad, que es lo que prevé la causal previa, sino ahora contra la vida del cónyuge. Nuevamente, esto está previsto en los citados artículos. También la injuria grave, que haga insoportable el mantenimiento de una vida en común entre los cónyuges, el abandono injustificado de la casa conyugal por más de 2 años continuos, o cuando la duración sumada de periodos o intervalos del abandono exceda a este plazo de 2 años. Una conducta deshonrosa también amerita una causal de divorcio, en tanto va a ser insoportable el mantenimiento de una vida en común entre los cónyuges. De igual manera, el uso habitual e injustificado de drogas alucinógenas o de sustancias que puedan generar toxicomanía, la enfermedad grave de transmisión sexual contraída después de la celebración del matrimonio, que evidentemente este es otro tipo de atentado contra la integridad de uno de los cónyuges, ¿no? Que es el cónyuge perjudicado. En este caso, como ya hemos mencionado, la vía procedimental de un proceso de divorcio lo establece el artículo 480 del Código Procesal Civil, y este artículo expresamente establece que la vía va a ser la vía de un proceso de conocimiento y solo va a poder ser impulsado a pedido de parte, evidentemente. La sentencia que declare la separación de cuerpos o el divorcio por causal
modifica el estado de la familia de los cónyuges al hacerlos pasar de casados, que es la situación jurídica, al de separados o divorciados, que va a tener efecto erga omnes. Y precisamente, digamos, para traer a colación lo que mencionábamos al inicio de la ponencia, eh, este impacto que tiene la sentencia que declara la separación o el divorcio de los cónyuges es, digamos, tiene tal impacto, tal importancia, que precisamente y únicamente en un proceso de conocimiento es la vía en el cual se puede tener o tomar los mayores recaudos para poder arribar a una declaración de esta naturaleza. Y por eso vemos que a partir del análisis de la naturaleza de un proceso, en este caso de un proceso en materia de familia, que no necesariamente tiene implicancias patrimoniales, eh, se puede advertir la necesidad y la exigencia de que esta materia precisamente sea resuelta a través de un proceso de conocimiento. En el caso de que haya hijos menores de edad, el demandante y el demandado deben anexar a su demanda o contestación una propuesta de régimen de tenencia, visitas y alimentos. El juez va a poder citar audiencias complementarias a los menores para que precisamente con presencia de ellos pueda definirse un acuerdo respecto de la tenencia de estos. Nuevamente vemos acá la relevancia que tiene este proceso en materia de derecho de familia, pues involucra ya sea a menores o mayores de edad, pero involucra a personas cuyo destino finalmente van a ser decididos por una decisión de un juez en relación con quien finalmente se queda la tenencia de los mismos. Entonces, nuevamente, digamos, es muy importante tener en cuenta esto. Vemos la finalidad de este proceso del divorcio reflejado en por qué es necesario tramitarlo a través de un proceso de conocimiento. Entonces, a partir de esto, el juez va a tener en cuenta el criterio de razonabilidad y conducta procesal, por ejemplo, de aquel cónyuge o excónyuge que frustre algún tipo de acuerdo conciliatorio que se esté, digamos, gestando entre las partes, ¿no? En el desarrollo de este proceso de divorcio, es posible también que se plantee una reconvención, y para tales efectos el que es demandado por separación de cuerpos o por divorcio por causal puede también reconvenir divorcio en su escrito o la separación de los cuerpos por causales incluso idénticas o diferentes a las que ha planteado el demandado, y ello es indistinto. No existe ningún tipo de limitación en ese sentido para el planteamiento de una reconvención, y el demandado perfectamente puede plantear lo que considere conveniente y sustentarlo incluso por causales idénticas a las que ha sustentado el demandante. También en esta vía el demandado puede entablar cualquier tipo de pretensión que pueda ser acumulable en este tipo de procesos, ya sea por la conexidad que existe con la relación jurídica con la demandada. Y en el caso y supuesto que el demandado no reconvenga, no formule la reconvención, no va a poder evidentemente declararse el divorcio o la separación de cuerpos por culpa del cónyuge demandante, puesto que el demandado no habría alegado ningún tipo de culpabilidad a cargo del demandante. Incluso ello va a ser así si de las pruebas que el propio demandante aporte en el proceso se desprenda esta culpabilidad de él mismo. Siempre y cuando el demandado no lo alegue así o no lo reconvenga, el juez no va a poder declararlo de tal manera, puesto que evidentemente ello implicaría que el juez o el juzgador emita una decisión extra petita al resolver respecto de algo que no le ha sido peticionado, en este caso por el demandado.
En relación a la acumulación, se desprende del tema que estábamos mencionando sobre la reconvención, en caso de que cada uno de los cónyuges en el mismo momento haya demandado al otro lo mismo, es decir, separación de cuerpos o el divorcio por causal, va a corresponder que estos procesos que han sido iniciados de manera simultánea y por separado sean acumulados en un solo proceso. Precisamente porque ambos procesos que inicialmente han nacido de manera aislada persiguen un mismo fin, y es la modificación del estado de familia. Es decir, que este vínculo matrimonial que hasta la actualidad los cónyuges pueden tener sea disuelto. Y precisamente esta pretensión similar, por no decir igual, de ambas partes, va a ser el elemento en común de ambas pretensiones que amerite o justifique la acumulación de ambos procesos que fueron iniciados de manera paralela. Pueden acumularse los procesos también, digamos, dentro de procesos de divorcio se van a poder acumular procesos de invalidez del matrimonio con los de separación de cuerpo o divorcio, como he mencionado, y precisamente ya la naturaleza, como conocemos de la acumulación en general, es que se evite el pronunciamiento o pronunciamientos jurisdiccionales que sean contrapuestos u opuestos, y exista en el ordenamiento jurídico decisiones contradictorias. Entonces, evidentemente, no solo existe esta única finalidad que ambas pretensiones buscarían, sino que también se busca resguardar que exista una unidad común, ¿no?, de pronunciamientos dentro del ordenamiento jurídico, y por ello ameritaría que se acumulen estos procesos que se inician pues de manera paralela. Si el juez, en el caso que se solicite la invalidez del matrimonio, declarara fundada esta demanda, también debe declarar la conclusión del proceso de separación de cuerpos o divorcio por causal. ¿Y ello por qué? Porque precisamente ya desapareció en ese momento en el que el juez declara la invalidez del matrimonio, el vínculo matrimonial. Entonces, la consecuencia de la desaparición, evidentemente, del vínculo matrimonial va a ser que la demanda o el proceso de divorcio que ha sido iniciado por cualquiera de las partes carezca de todo sentido. Ya hay una sustracción, digamos, de la pretensión del ámbito jurisdiccional, porque evidentemente ya no hay nada que divorciar, en tanto esos que eran cónyuges dejaron de serlo al haberse disuelto ese vínculo que los unía en matrimonio. El Código Procesal también hace referencia a la participación del Ministerio Público, y en este caso de ese proceso de conocimiento, el propio Código Procesal Civil establece que el Ministerio Público interviene como parte. Por ende, digamos, por esa participación que tiene el Ministerio Público, no emite dictamen al respecto. Asimismo, también un tema muy interesante y relevante que comentar en ese proceso de divorcio, que es un tipo de proceso de conocimiento, es la tramitación de las medidas cautelares. Y para ello nos vamos a remitir a lo que establece el artículo 485 del Código Procesal Civil, y es lo siguiente, digamos, a manera de resumen, podemos advertir que después de interpuesta la demanda, son especialmente procedentes las medidas cautelares sobre separación provisional de los cónyuges, alimentos, tenencia y cuidado de hijos por uno de los padres, por ambos o por un tutor o curador provisional. Y también la administración y conversación de los bienes comunes. ¿Cuáles son los efectos del divorcio respecto de los cónyuges? Para ello es importante, y por eso está, digamos, en esta presentación, tener en consideración lo que establece el Pleno Jurisdiccional Distrital del Área de Familia, que fue realizado por la Corte Superior de Justicia de Arequipa en el año 2009, y que acordó por unanimidad lo siguiente, y es que el divorcio trae como consecuencia automáticamente el cese de la obligación alimentaria.
conforme a lo que ya establece el artículo 350 del Código Civil, salvo que preexista un proceso de alimentos en trámite en el que se haya fijado una pensión alimenticia. En este caso, es decir, si ya se fijó la pensión alimenticia, va a poder resolverse el proceso de divorcio siempre que haya sido pretendido por cualquiera de las partes. Y ello está concordado con lo que establece el artículo 483 del Código Procesal Civil. Bueno, y ya digamos para cerrar el proceso de divorcio, digamos un tema final y muy importante a tener en consideración es lo relativo a los medios de prueba. Al igual que en cualquier otro proceso, digamos, existe la posibilidad de ofrecer medios de prueba que sean de carácter documental, declaraciones de testigos, la prueba, por ejemplo, las maneras y diferentes formas que existan de probar si se ha dado o ha ocurrido, perdón, el abandono del hogar conyugal, e incluso, digamos, si la causal del divorcio es el adulterio, eh, una prueba, digamos, muy común, conocida, es la acreditación de la existencia de un hijo que haya nacido fuera del matrimonio. Entonces, estos medios de prueba van a poder o permitir justificar a cualquiera de las partes la causal que ellos mejor consideren que deba ser alegada en ese proceso. Y bueno, como hemos podido ver concretamente con este proceso, que es uno de los tantos procesos que se tramitan en la vía del proceso de conocimiento, existen muchos actos procesales que deban ser llevados a cabo. La materia en sí misma es una materia muy compleja, que incluso puede ser complejizada aún más si es que cualquiera de las partes, o el demandado en este caso, formula reconvención, si es que se inician procesos de manera paralela, va a requerir una acumulación, la propia actuación de medios de prueba que se dan realizar dentro del proceso también lo vuelve complejo. Entonces, desde distintas aristas y desde distintos puntos del proceso, por ejemplo, del proceso de divorcio, podemos ver que existe una complejidad que amerita que evidentemente este proceso sea llevado a través de la vía procedimental del conocimiento, no podría ser de otra manera, y ello nos hace ir nuevamente, digamos, ya esto para redondear la idea a lo que se mencionaba de manera inicial, y es que cuál es la finalidad del proceso de conocimiento, y digamos acá lo reitero y me parece muy importante volver a repetirlo y regresar al inicio para que la idea quede muy clara, es que la propia naturaleza de las controversias que se suscitan entre las partes, que son de relevancia jurídica, hace que no exista otra vía más idónea que la del proceso de conocimiento para que el juez llegue a la convicción de que determinada decisión debe ser la adoptada para la solución de determinada controversia. Entonces, en ese sentido, volvamos a ese punto, la naturaleza de la controversia y por ende la exigencia de un mayor plazo para poder resolverla, hacen que un proceso de conocimiento sea, digamos, el proceso por excelencia a través del cual se resuelvan muchas controversias y que precisamente sea el Código Procesal Civil el que regule cada uno de estos supuestos y finalmente habilite al juez a emitir un pronunciamiento ya con, digamos, un grado de cognición mayor a través del desarrollo de distintos actos procesales que han sido configurados y planteados por el propio Código Procesal Civil, y para ello recordaremos, digamos, estas láminas que veíamos, cómo se estructura todo proceso de conocimiento y cómo se va complejizando también con la incorporación de más actos procesales, tales como la reconvención, la formulación de excepciones,
oposiciones y tachas, y cómo es que al final, pues, digamos, desde incluso este punto ideal que establece el Código Procesal, que es la estructuración de un proceso que pueda desarrollar varias etapas en cortos plazos, tengamos finalmente una decisión que satisfaga los intereses de las partes. Y ya, digamos, como comentario final, también tener en cuenta que precisamente este proceso o este tipo de proceso que amerita tantos actos procesales, cuando lo vemos ya en la realidad peruana, vemos que evidentemente hace que los procesos puedan durar años o plazos irrazonablemente excesivos, pero que, digamos, ya obedece a factores externos, como lo es, y lo mencionamos, la carga procesal que registra el Poder Judicial peruano. Y bueno, eso es todo en relación al proceso de conocimiento, digamos, una mirada más global y recaída en un caso en concreto. Digamos, pues es imposible agotar todos los tipos de procesos que podrían tramitarse, pero bueno, espero que hayan podido tener esta mirada más integral y les haya servido pues un poco más para conocer de este tipo de proceso. Muchas gracias, estimada doctora. Tenemos dos preguntas que nos han efectuado Claro, los participantes. Una, a ver, Loti Delgado me parece que desea formular una pregunta. claro. Si es así, doctora, le cedemos el uso de la palabra. Loti Sí, Delgado. perfecto. Loti, ¿te encuentras presente? Si no, podríamos continuar, por favor, con Carlos Rodríguez. Carlos. Ya, doctora. En el caso de que, bueno, deseen volver a realizar la consulta, le damos el pase final. Sí, 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 no hay Voy problema. comentándoles las dos. Gracias, doctora. Voy comentándoles las dos preguntas que nos han efectuado. La Ujú. primera es la siguiente. Doctora Noelia, ¿nos podría brindar algún material de lectura relevante, tanto de doctrina nacional como internacional, a fin de ahondar en el proceso de conocimiento? Sí, claro que sí. Justo también, digamos, para armar lo que ha sido la presentación en materia de lo que es el proceso de conocimiento en el ordenamiento jurídico peruano, me parece muy importante tener en consideración a dos autores. A ver, voy a revisarlos acá, que los tengo justo a la mano. Evidentemente, a ver, tengo acá uno que es de Ledesma, que hace un análisis muy detallado sobre cada uno de los artículos del Código Procesal Civil. Está en sus comentarios al Código Procesal Civil precisamente, desde lo que es todo el proceso de conocimiento, el artículos 475, hasta finalizar todo este cuerpo del proceso de conocimiento, que es el artículo 479. Ahí van a poder advertir digamos, un análisis muy detallado de lo que es la naturaleza del proceso, la naturaleza de todos los actos procesales ya recaídos dentro de lo que es el proceso de conocimiento. Y también otro manual de derecho que tengo acá en la mano, de derecho procesal. A ver, si me permite. Ay, es, perdón que tengo ahorita en la laptop que, con 1000 documentos abiertos. Mm, Ay, no me sale el nombre del autor acá, pero nuevamente es un manual de derecho procesal civil de... Dios. Sí, es igual, de Marianela Ledesma. Esencialmente ella lo recomendaría mucho. Da una introducción muy amplia de lo que es el proceso y el proceso de conocimiento, desde el origen, digamos, cómo surge una controversia, una pretensión y todo eso. Así que esa sería la lectura recomendada
para iniciar o andar, digamos, de primera mano en este tipo de proceso. Muchas gracias, doctora. Ahora sí le cedemos el pase a Loti Delgado, sino que hubo un inconveniente al momento de la activación del audio. Loti. Aló, buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, Sí. sí, doctora, se me escucha entonces. Mire, por favor, yo quisiera que me hablara un poco más sobre la reconvención, porque quiero saber, o sea, la verdad no he tenido práctica, no me ha tocado la oportunidad de ver cómo es la reconvención. Em, ¿Será igual que un proceso cautelar que se abre un cuaderno aparte y va en paralelo al proceso principal? Y ahora también recuerdo que usted mencionó que según el Código Civil, Procesal Civil, que la reconvención cuando no, mejor dicho, cuando el demandado no reconviene, ya no se puede alegar la culpa del demandante, ¿no? Perdió la oportunidad, algo así entendí, Sí. ¿no? Eh, Entonces, ¿eso qué quiere decir expresamente? Que entonces, si no reconvino, ya no puede, digamos, si no lo hace por reconvención, ya no puede hacerlo por una vía normal de interponer una demanda al demandante. sí, bueno, digamos, para estructurar tus dos preguntas, Gracias. sí, en primer lugar, la forma en la que se tramita la reconvención. Bueno, la reconvención se tramita en el mismo proceso principal en el que se tramita la pretensión principal. Es decir, si yo soy demandante y tengo una pretensión, por ejemplo, de obligación de dar suma de dinero, y a ti, por ejemplo, Loti, tú vas a ser la demandada y te digo, bueno, tú me debes $100.000. Entonces, mañana yo voy al Poder Judicial ante un juez civil, te demando y digo, Loti, por un contrato X me debes $100.000. Esa es mi pretensión como demandante, pero imaginemos que tú dices, no, en realidad yo no le debo nada a Noelia, esos $100.000, en realidad Noelia me debe $150.000. Lo que va a hacer Loti es formular su reconvención, es decir, planteas como una suerte de demanda, pero no es una demanda porque la demanda es del demandante, pero va a ser como tu demanda del demandado. Es la pretensión. Sí, perdón, Carlos, que antes para poder responderle a Loti su consulta, y pasamos contigo, bueno, como le seguía comentando, si el demandado tiene una pretensión que se contrapone a la pretensión del demandante, tiene también derecho de poder hacerla valer en el mismo proceso que el demandante está haciendo valer su derecho. Entonces, no se va a tramitar un proceso distinto, no se va a abrir un cuaderno distinto, sino que en el mismo proceso principal que ha sido iniciado por el demandante, se va a también tramitar esta pretensión del demandado. ¿Y cómo se tramita? A través de la presentación de un escrito de reconvención. Es decir, el demandado va a poder expresar que tiene dentro del proceso una pretensión que, al igual que el demandante, debe ser escuchada y dirimida por un juez. Y para, digamos, quedar clara con esta primera idea, Loti, es en el proceso principal en el que se va a resolver Sí, tanto la con la primera reconvención. idea, sí. Exacto. Ujú. Y pasemos a la segunda pregunta. En el caso, digamos, que Sí, hicimos por referencia favor. sobre el derecho de familia, precisamente en el proceso de divorcio. ¿Qué pasa si yo soy demandada? A mí me demandan por divorcio y alegan una causal de divorcio, digamos, adulterio. Tenemos el adulterio y yo en realidad sé que yo no he cometido ese adulterio, sino que ha sido mi ex cónyuge el que lo cometió. Entonces, si yo en el proceso no digo absolutamente nada y no planteo una reconvención demostrando y acreditando que quien cometió o incurrió en la causal de divorcio fue mi cónyuge, el juez no va a poder pronunciarse sobre ello. ¿Por qué? Porque aquello que no es sometido a controversia no puede ser objeto de pronunciamiento. Si el juez, digamos, decidiera por ser bueno y tratar de resolver, entre comillas, de manera más justa, decidiera decir, bueno, ella también parece que tiene una pretensión, y resolvamos en el proceso la pretensión imaginaria que nunca dijo, pero que yo como juez creo que debería haber dicho. Si el juez emite una decisión respecto de algo que no ha sido controvertido, discutido, acreditado, ni siquiera cuestionado por ninguna de las partes,
ese pronunciamiento va a carecer de validez porque va a incurrir en una vulneración del principio de congruencia. Es decir, va a pronunciarse sobre un pedido que excede al pedido que ha sido controvertido en el proceso. Por eso, si tú tienes una pretensión como demandado, debes hacerla valer y acreditarla oportunamente en tu escrito de reconvención. Si no lo haces, ya perdiste la oportunidad para hacerlo dentro del proceso y por ende el juez no va a poder pronunciarse sobre ello. Entonces, en ese Doctora, sentido, ya pierde la oportunidad. pero doctora, ahora que ha explicado esto, ¿eso también nos lo hacemos en contestar, en el momento de la contestación? Claro, es distinto. En realidad, ¿cuál es la diferencia entre la reconvención y una contestación? Cuando tú contestas, lo que haces es decir, si yo como demandante digo, tú has hecho A, B y C, en tu contestación lo que vas a hacer es decir, no, yo no he hecho ni A, ni B, ni C. Entonces, la contestación únicamente tiene como finalidad deslegitimar lo que el demandante dice. Si el demandante me dice de la A a la C, yo solo puedo contradecir de la A a la C. Pero imaginemos que yo tengo una pretensión que es D. Esa pretensión ya no va en la contestación de demanda, porque no tiene que ver directamente con lo que el demandante ha alegado, sino tiene que ver con una pretensión que está vinculada al mismo proceso, pero que es distinta. Entonces, como es distinta, la hago valer en una reconvención y no en la contestación. Muy amable, de verdad, me ha aclarado bastante. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Por favor, continuamos con Carlos Rodríguez. Claro. Buenas noches, doctor. La Buenas pregunta es noches, la Carlos. siguiente. En un proceso por cobros indebidos por parte de una institución pública estatal, se está pidiendo una reparación civil y esto va a pasar a proceso judicial. La pregunta es, ¿se le puede poner una medida cautelar por cobros indebidos al Estado para poderle embargar, y qué tanto por ciento se le puede embargar en base a qué norma jurídica? Sí, es una pregunta muy interesante, es bastante compleja también, porque en principio se puede plantear una medida cautelar, tú como demandante puedes fácilmente y estás habilitado para ello, para asegurar tu pretensión dentro del proceso, y puedes formular una pretensión cautelar en contra de cualquier entidad del Estado. ¿Cuál es la dificultad dentro de eso? Es que, digamos, por la propia normativa del Estado, el Estado presupuesta sus pagos. El Estado no puede, digamos, agarrar dinero y empezar a pagar como mejor le dé el parecer, sino que existe un presupuesto público y ese presupuesto público está parametrado, está previamente decidido y acordado. O sea, es muy difícil, digamos, que exista un cobro que venga de la nada y el Estado pueda decirte mañana mismo ya te pago esto. Entonces, la dificultad que existe en tramitar una medida cautelar en contra del Estado es la posibilidad de embargar sus cuentas, ¿no? Para poder embargar cuentas, tienes que conocer específicamente la cuenta de dominio privado del Estado para tú decirle al juez, esta es la cuenta que está separada, por ejemplo, para cuestiones o pagos privados del propio Estado, y sobre esta cuenta quiero que recaiga, pues, mi medida cautelar. Si tú no conoces cuál es esa cuenta que la entidad en el caso concreto tiene y que pueda ser objeto de embargo o algún tipo de medida cautelar, es muy difícil que esa medida cautelar que solicites, por más verosímil, peligro en la demora, adecuación y contracautela que tú hayas planteado, te la den. Y no por una, digamos, una cuestión de derecho, sino por ya una cuestión práctica de el Estado pues tiene todo un presupuesto público, todo lo que son los fondos públicos, incluso de dominio privado del Estado está así perimétricamente parametrado. Entonces tú debes conocer previamente para formular tu medida cautelar cuál es esa cuenta de la cual quieres que el juez, no sé, formule embargo, por ejemplo. Entonces, es posible, teóricamente sí se puede, pero en la práctica tenemos esa dificultad, ¿no? De poder averiguar
cuál es esa cuenta específica del Estado que puede ser objeto de cualquier medida cautelar. No sé Perfecto, si... doctora. Doctora, Sí, sí, es en parte, pero ¿en qué norma legal me podría basar para poder claro. hacer el embargo momentáneo? Porque hay que tener en cuenta que si se le embarga en su totalidad, al final ellos van a apelar y eso lo van a desestimar. Pero tengo entendido hace mucho tiempo que un docente hizo mención que se le podía embargar una cierta cantidad, un porcentaje al Estado mínimo, y que esto acumulado le podría dar una satisfacción económica a la parte afectada. Pero ¿en qué norma Sí, legal me puedo basar en base a eso? sí, bueno, la parte práctica teórica básica de las medidas cautelares está en el Código Procesal Civil. El tema del presupuesto del Estado y digamos ya el pago y desembolso que realiza el Estado está en la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Me parece que en el artículo 43-42, uno de ellos es que explícitamente te ponen, digamos, qué hacer en cada supuesto. Incluso, digamos, si el Estado no tiene presupuestado un pago o algo para poder asegurar, digamos, una pretensión que tengas, se presupuesta para el siguiente año. Entonces ahí te establece todos los requisitos de cómo es que al Estado le puedes cobrar cierto monto de dinero que tenga, digamos, a favor tuyo. Doctora, me Gracias, parece que doctora. finalizó. Ujú. Sí, sí, sí. No sé si Carlos Doctora, tiene una consulta adicional. Sí, sí. o sea, usted me está diciendo, doctora, que tendría que basarme en el proceso administrativo, artículo 42 y 43. La ley que regula el proceso contencioso administrativo. Ajá. Ya, muchísimas gracias, doctora. No hay de qué. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Si me Ujú. permite leerla, ya por el tiempo, estimo que será la última, doctora. Dice lo siguiente. Buenas noches. ¿Cuál es la vía procedimental para demandar el justiprecio en una expropiación? Y en otro proceso, ¿cuál es la vía procedimental en el desalojo contra un tercero que no paga la renta mensual por el uso del bien? Ambas pretensiones de distinta naturaleza, ¿es competente el juez civil? Sí, en ambos casos el competente va a ser el juez civil precisamente porque ambas materias son materias civiles. En el caso del justiprecio, evidentemente estamos hablando de una expropiación de un bien. En el desalojo también hay un bien involucrado. En ambos casos también se trata de un proceso de conocimiento, precisamente, digamos, si vamos a este análisis de la naturaleza y el grado de cognición que necesita un juez en el caso de un proceso de expropiación, es evidente que se requiere, digamos, muchas etapas, actos procesales para que se pueda llegar a la determinación, por ejemplo, de a cuánto asciende ese bien que está siendo objeto de expropiación, en cuánto se debería calcular el justiprecio a favor, digamos, de esta persona o persona jurídica de carácter privado, ¿no? Mm. Muchas gracias, doctora. Y por favor, para finalizar, le cederíamos el pase a Francisco. No sé si va a realizar la consulta. Sí, hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, buenas noches, doctora. Sí, básicamente era más o menos lo que ya usted estaba dando un alcance, pero mi pregunta ahora se basa sobre, por ejemplo, ya sea en la expropiación, por el justiprecio, o tal vez en el mismo desalojo por de repente un inquilino precario, es respecto a las pruebas que podrían determinar el objetivo, por ejemplo, de demandar el justiprecio es una tasación. Pero también tengo entendido que el Estado te propone una tasación. Creo que es el Ministerio de Economía, el MEF, me parece, que te establece, pues, el bien cuesta tanto, pero sin embargo uno podría alcanzar una tasación actualizada, ¿no? Porque a veces el Estado te presenta su tasación, pero de acá a unos años recién se realiza la expropiación. Por ahí va mi pregunta, ¿no? Sobre la tasación actualizada y en la otra, respecto al desalojo, eh, digamos que esta persona se agenció de un certificado de posesión, ya sea vía municipal o ya sea con un juez de paz,
que se ha visto en muchos casos de tráfico de terrenos, que justamente hay convenios, compran estos certificados de posesión. ¿Qué tanto podría incidir este certificado de posesión frente a un derecho inscrito o también una posesión que no se ha elevado, que no se inscribió para poder desalojar a este ocupante precario? ¿Me podrías repetir la última parte del proceso de desalojo? Ya, en el proceso de alojo le hice comentario a un bien que está debidamente inscrito en registros públicos y a la vez el bien no se inscribió, sin embargo también se tiene en posesión. ¿Ya? Entonces, como que se pelearía el mejor derecho de posesión de repente, y en el otro caso, que sí ya tiene el propietario, aparece este poseedor diciendo, no, no me desalojes porque tengo un certificado también de posesión. Entonces, ¿ahí qué se discutiría? ¿El mejor derecho de propiedad? ¿No? Esa básicamente, o qué prueba podría alcanzar este propietario que está debidamente inscrito en registros frente a este poseedor que se ha agenciado de situaciones para poder amparar o tener un título que le ampare esa posesión, ¿no? Y no que se produzca ese desalojo, ¿no? Claro. ¿Cuál Bueno, sería la contraprueba, digamos, ¿no? Que combata o destruya o desvirtúe ello. sí, bueno, hay dos temas, ¿no? Comenzaste con el tema del justiprecio. Para dar respuesta a eso, como bien mencionas, el Estado te hace una oferta de a cuánto, según el propio Estado, equivaldría el valor de ese bien que está siendo objeto de expropiación. Evidentemente tú tienes el derecho, la potestad de cuestionar y rechazar eso que te ofrece el Estado. Sin embargo, digamos, las leyes que regulan el tema de expropiación también han regulado incentivos. Si tú, por ejemplo, aceptas la primera oferta del Estado, te elevan en 10, 20% el valor del 20%. bien. Ujú. 20%, exacto. Entonces, existe tu derecho de poder rechazarlo, y para eso te irás a una controversia en la cual los tasadores sean quienes, a partir, digamos, de la identificación de a cuánto equivale ese bien en la actualidad, te determinen, digamos, de manera objetiva cuánto es que debes recibir. Pero en principio es el Estado quien ofrece, tú tienes la posibilidad de aceptar si así lo crees conveniente o no, o rechazar, y en caso sea, digamos, rechazada esa oferta, va a ser finalmente que un árbitro o juez quien emita una decisión sobre el valor final del bien, ¿no? Que de todas maneras va a ser objeto de expropiación porque evidentemente existiría algún tipo de utilidad pública de ese bien. Ahora, en relación a la otra pregunta del desalojo, es bastante complicado cuando tenemos, digamos, casos de poseedores precarios, porque por lo general, como bien has mencionado, también existen mafias de incluso funcionarios, como son notarios, que están involucrados en todo este tema de emitir documentos de carácter público para poder darle algún tipo de señales de ser fidedignos, y hace más difícil pues al propietario que realmente tiene su título inscrito en su NAR de poder hacer valer su derecho. Sin embargo, más allá, digamos, de estas cuestiones que se van viendo en la práctica, digamos ya de cuestiones de índole criminal, a nivel del Poder Judicial y cómo acreditas o cómo podrías desvirtuar a un poseedor precario, es precisamente acreditar su mala fe. Tú como propietario, digamos, si tienes todos los papeles en regla, se te va a hacer mucho más fácil poder acreditar tu título de propiedad, y va a ser en ese caso ese título, digamos, tu carta de batalla. Tú eres propietario inscrito y todo lo que está inscrito en registros públicos tiene y goza del principio de publicidad. O sea, nadie puede rebatir que eso que está inscrito en SUNARP es tuyo. Por más poseedor que sea, evidentemente, inicias un proceso de desalojo que se tramita en la vía del proceso sumarísimo, y es el juez quien ordena la expulsión de ese poseedor precario. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que va a depender pues de caso en caso qué documentos tengas tú que acrediten tu propiedad. Lo más básico, como te digo, es el título de propiedad que esté inscrito en SUNARP.
Y por lo general, eso, digamos, es tu arma más poderosa que puedas tener para tú desvirtuar cualquier tipo de precario que pueda existir en tu bien. Aún con, digamos, la oposición de este precario que diga, yo también tengo un certificado de posesión, porque digamos que tu título de propiedad prevalece sobre cualquier documento que solo llegue a la posesión del bien, ¿no? Claro, en realidad cada caso en concreto va a ser bastante complejo. Por ejemplo, si queremos agudizar la complejidad del caso, el precario puede decir, pero tengo acá mi contrato de arrendatario, donde es el propio propietario quien el que me ha, digamos, habilitado a estar en posesión, por ejemplo, hasta el año 2024. Entonces, obviamente, si tú como también poseedor tienes un título, que dentro de todo el título, digamos, asumimos que es válido, que no ha sido emitido bajo algún tipo de delito, si es válido, evidentemente también la propiedad no es que sea absoluta, ¿no? Ningún derecho es absoluto, y vas a tener que ver en el caso en concreto de cuál derecho prevalece, digamos, según las reglas o aquello que rodea el caso en concreto. Entonces, si evidentemente es un poseedor que tiene un título que ha sido emitido como consecuencia de un delito, no sé, o sea, hay una firma falsificada, obviamente ese título puede ser objeto de nulidad, y tú como propietario hacer valer tu derecho de propiedad y decir, yo jamás le di, digamos, el derecho de permanecer o poseer mi bien, ¿no? Ok, gracias. No hay de qué. Muchas gracias, estimada doctora, por haber absuelto todas y cada una de las preguntas de los participantes. Con ello ya habríamos dado por finalizada nuestra sesión del día de hoy y solo reiterar el agradecimiento. Esperamos poder contar con usted en próximos eventos, estimada doctora. Claro que sí, muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Que tenga un excelente cierre de semana. Buenas noches.